A mí me gusta mucho cómo gobierna, por ejemplo, Nayib Bukele de El Salvador, porque es tajante, corta las cosas de raíz y yo, desde mi punto de vista, lo está haciendo muy bien. Y yo creo que el estado de Michoacán, porque luego hacen los comparativos entre México y El Salvador, dicen, no, pues es que El Salvador es mucho más chiquito. Bueno, pues comparémonos con Michoacán. ¿Por qué no se pueden dar los resultados? ¿Se requiere un Bukele entonces en Michoacán? Se requiere un Bukele en México, no nada más en Michoacán. ¿Realmente se puede resolver el problema? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Pasan décadas para que llegue un hombre y salve un país. Y eso fue lo que pasó en El Salvador. ¿Cómo soñamos algún día tener un presidente como tú? Posiblemente lo íbamos a tener con Carlos Manso y nos lo quitaron. Pero mira lo que has hecho tú. Impresionante, has cambiado el mundo, Bukele. Mexicanos impactados con lo que ha conseguido el presidente Nayib Bukele, impactados con su trabajo, impactados por cómo ha convertido a El Salvador en un país seguro después de que por tanto tiempo fuera el país más peligroso del mundo. Nos encontramos, pueden ver, estos son como galleras, se les llama en México, ¿no? ¿Realmente se puede resolver el problema? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Pasan décadas para que llegue un hombre y salve un país. Y eso fue lo que pasó en El Salvador. Un hombre que ha propagado el mensaje de cómo eliminar las células delictivas y cómo traer la paz a los ciudadanos. Es fácil, elimina el cáncer que estaba en metástasis. Y este cáncer se estaba expandiendo a Honduras, Guatemala, Centroamérica, Norteamérica. ¿Hay una manera de arreglar este problema? Claro que sí. Designarlos como terroristas, meterlos en un cajón como estos y acabar con el problema como tal. Casualmente estas medidas que ha aplicado el gobierno de El Salvador, que hoy nos resalta justamente este periodista, medidas que aplicaron para acabar con el cáncer que afectaba no solo a los ciudadanos salvadoreños, sino que se estaba expandiendo. Estas medidas son las que se niega a aplicar el gobierno mexicano porque es humanista, porque es ilegal enfrentar a los narcos, porque no se pueden designar terroristas. Eso es el humanismo. Por eso nosotros practicamos el humanismo mexicano. Como les digo, esto suena como simples excusas para defender, para proteger a los criminales, porque no se puede ser humanista solo para proteger a delincuentes, a narcos. Mientras en tu país hay cientos de vidas que se pierden a diario. Estos mexicanos, señoras y señores, nos dicen que les gustaría tener a un gobernante como el presidente Nayib Bukele, que México necesita un Bukele. Y cada vez que se toca este tema, cada vez que sale alguien a mencionar esto, salen algunos defensores del gobierno mexicano, de la presidenta, a decir que esto no es posible porque México es mucho más grande. Para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que dices que no hay una solución para atacar al crimen organizado. Para aquellos que justifican y dicen, pero El Salvador es chiquito, es un país chico, ¿cómo lo puedes comparar con México? Es una justificación barata de la izquierda y de los organismos internacionales que se dedican a defender este tipo de criminales y que no atacan el problema como tal. El ejemplo está hecho, sí se puede resolver. Designarlos como terroristas, acabar el problema como tal y traer la paz a los ciudadanos. Sí se puede lograr y por eso le damos gracias al mejor presidente a nivel mundial, Nayib Bukele. Un argumento al que el mismo presidente Nayib Bukele le ha respondido y le dijo que bueno, que no empiecen intentando resolver todo el problema en México, sino que vayan estado por estado, así como nos mencionaba este señor, que ante precisamente esta crítica, él decía que bueno, que comiencen a limpiar Michoacán primero. Pero ante esta respuesta, claro que se niegan y entonces argumenta que los narcos tienen mucho más poder que las pandillas, tienen más armas, tienen prácticamente ejércitos. Un argumento que puede ser bastante válido, pero hay que recordar que este poder, estos ejércitos, este control del territorio ha ocurrido precisamente porque los gobiernos le han permitido que ellos crezcan, que ese abrazos no balazos les ha permitido que ellos puedan expandirse con total tranquilidad porque hay enorme impunidad, porque el gobierno no les hace la guerra. Y yo siempre he respondido cada vez que dicen que los narcos tienen mucho más poder que las pandillas, que cómo los mexicanos pretenden resolver un problema que es mucho mayor, con criminales que tienen mucho más poder, que tienen prácticamente ejércitos y en territorios mucho más grandes haciendo mucho menos que El Salvador. Porque les voy a contar un episodio que está bastante interesante de hace algún tiempo, cuando en El Salvador luego de mucho rato hubieron 2 homicidios, que fue lo que hizo Bukele.
Ordenó a 5.000 soldados y 1.000 policías cercar el sector para desarticular las pandillas responsables. Los dos culpables no solo fueron capturados, sino que fueron expuestos al mundo en este video. Bukele demostró cómo se puede actuar rápido y no dejar que dos víctimas se transformen en miles. Y recuerden que estamos hablando de El Salvador, que no cuenta con un enorme presupuesto, pero sus prioridades son proteger a la gente. A ellos les duele la pérdida de una vida, de un ser humano, mientras que el gobierno humanista de Morena, de la presidenta Cunha, tiene cientos de muertes a diario y sus prioridades son otras. Recientemente cubrimos la noticia de que en una cancha de fútbol le quitaron la vida a 11 personas. A diario estamos viendo las lamentables noticias de México. Encuentran bolsas con restos humanos, con cabezas, pero el gobierno no ve esto como una prioridad. No le importa proteger la vida de los ciudadanos. Qué raro es este humanismo. Eso es el humanismo. Por eso nosotros practicamos el humanismo mexicano. Además de esto, hemos visto cómo la presidenta Cunha solo da excusas sobre este tema. Intenta justificarlos, por ejemplo, el humanismo. Es una de las argumentaciones que ha dado esta señora para justificar que no les atacan. Dicen que hacerles la guerra es ilegal. Ellos no pueden designarlos terroristas como sí lo hace Estados Unidos y como sí lo ha hecho El Salvador. Porque ella dice que solo serían designados terroristas y ellos le quitan la vida a algún político. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. La guerra contra el narco está fuera de la ley. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. Terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno. Ahí está el caso de Carlos Manso, el Bukele mexicano, por si se los olvida. Le quitaron la vida a estos criminales. No pasó nada. Y bueno, ante la evidente incapacidad, el gobierno de Estados Unidos le ha ofrecido ayuda, apoyo. Ellos tienen todo el poderío para acabar con estos criminales, pero ellos se resisten. Sheinbaum enfatizó que su administración no necesita de la ayuda de Estados Unidos contra los narcotraficantes. Según explicó, tras una llamada con el líder republicano, la presidenta mexicana rechazó cualquier intento de ayuda de Estados Unidos que implique el envío de tropas al territorio mexicano. Sheinbaum afirmó que no es aceptable ni necesario que fuerzas de Estados Unidos operen en suelo mexicano, insistiendo en que México tiene la capacidad para enfrentar el crimen organizado con sus propias fuerzas. ¿Será que el gobierno de México está intentando proteger a los criminales? ¿Será que el gobierno de México está coludido con los narcos? Seguramente para ustedes es bastante fácil responder esto. Pero bueno, el mismo señor del sombrero nos hablaba de este tema, porque también otro de estos argumentos por los que se niegan a recibir apoyo de Estados Unidos es la soberanía. Veamos lo que nos dice este señor. Mi vida, yo quiero que la proteja Estados Unidos y México. Yo no me siento con el tema de la soberanía y de que no necesitamos ayuda. ¿Por qué estamos dando petróleo? ¿Por qué recibimos apoyo de médicos de Cuba? Eso también es perder soberanía. Entonces no puede ser soberanía cuando se está pidiendo colaboración para que nos vengan a ayudar con un cáncer que tenemos aquí como población, que son los narcogobiernos. Es nada más colaboración, porque yo quiero que realmente se resuelva el caso de Carlos Manso. Para mí es muy importante. Para mí es muy importante. El gobierno dice que sí puede. Ok, pues si pudiera, entonces yo no estaría pidiendo colaboración. Y estaríamos todos bien y ustedes estarían felices y no estarían matando periodistas tampoco. Por eso es la importancia, sería adelantarme, por eso es la importancia de la colaboración de Estados Unidos. Ya lo sabremos, ya nos va a decir el país vecino. Carlos Manso lo denunció y lo mataron. O sea, Bernardo Bravo lo denunció y lo mataron. Yo lo estoy denunciando y yo espero que a mí no me maten. Se requiere un Bukele en México, no nada más en Michoacán. Y tienen, señoras y señores, desmontado el argumento de la soberanía. Por cierto, este señor es el diputado Carlos Bautista, el que nos decía que México necesita un Bukele. Nos ha señalado casos de políticos que también los criminales le han quitado la vida. ¿Recuerdan este argumento de la presidenta Cunha, que solo se pueden declarar terroristas cuando ellos atentan en contra del gobierno? Pero no sabemos qué funcionarios del gobierno son los que les importa a la presidenta Cunha, quizás a los del suyo, los más íntimos, a su círculo. Es bastante lamentable, señoras y señores, lo que ocurre en México. Estas noticias que vemos constantemente impactan porque no son cualquier cosa. Restos humanos en bolsas, fosas comunes, cientos de vidas quitadas a diario. Y ni hablar de los desaparecidos, que ya hemos nosotros hablado de este tema. Ellos no hablan de los desaparecidos porque es una manera de incluso maquillar las cifras. Eso es el humanismo.
Por eso nosotros practicamos el humanismo mexicano. Pero algunos mexicanos coherentes nos dicen que hay que seguir el ejemplo de Bukele. Ya vieron ustedes el ejemplo de lo que hizo Bukele cuando después de mucho tiempo hubieron 2 homicidios. Vieron todo ese despliegue militar para proteger a la población, para que no se perdieran más vidas. Y en México van aumentando las cifras. Las noticias cada vez son más tenebrosas. Y la presidenta no dice nada, no le importa. No es una prioridad proteger a los mexicanos. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Los mexicanos coherentes están viendo en El Salvador un ejemplo, en el presidente Nayib Bukele un modelo a seguir. Y ojalá pronto llegue alguien con pantalones a enfrentar a los criminales y hacer lo que se tiene que hacer. Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.